Buenas noches, esto es Lectura Visión. Hoy nos encontramos en la Taberna Babilonia, donde conoceremos sobre la vida y obra de Francisco de Asís León Bogislao de Grave Hüsler, más conocido en la literatura universal como León de Grave. Nació el 22 de julio de 1895 y murió en Bogotá en 1976. León de Grave fue un poeta que se distinguió por una composición lírica sarcástica, imaginativa, musical y imaginativa. Una de las más originales que ha dado Colombia, ignorado por el lector común y popular entre los poetas. La singularidad de su estilo en la composición literaria lo situaron como uno de los poetas más influyentes de América en el siglo XX. Para ampliar más nuestro conocimiento acerca de León de Grave, tendremos en este espacio un invitado especial, Yandey Marcel Solvillerte, un poeta, narrador, dramaturgo y ensayista, nació en Bello en 1974. Ha publicado libros como Sangre en Costales de Risa, 2001, La Lira Destemplada, 2006 y Versos de los Mil Días, 2007. A Yandey Marcel Solvillerte le damos una gran bienvenida a Lectura Visión y muchos agradecimientos por compartirnos las grandes lecturas del gran poeta León de Grave. Buenas noches, amigos de Lectura Visión. Muy agradecido de estar en el programa para hablar sobre el gran poeta antioqueño León de Grave. León de Grave es una de las figuras más importantes de la literatura colombiana, no solo del siglo XX, sino de toda su historia. No en vano, hoy que estamos en Pueblo Rico, recordaba una expresión de Jaime Jaramillo Escobar en la cual dice que León de Grave es el mejor poeta de la lengua castellana, y así le duela a muchos, ¿cierto? Porque es un poeta que ha explorado desde las grandes profundidades, no solo de lo que llamamos el alma humana, sino de la gran literatura. Digamos que desde niño, él nace en 1895 en la Villa de la Candelaria, en Medellín, y en una familia de clase alta, en la cual, digamos, su padre era secretario del general Rafael Uribe Uribe y por ende también un gran lector. Hace una biografía del general Rafael Uribe Uribe, una pequeña biografía, y digamos que esto puede ser uno de los grandes impulsos que tiene el joven de Grave para dedicarse a las letras, porque también es sabido que Rafael Uribe Uribe era un hombre de letras y no solo un hombre de acción o un hombre de política. En la segunda década del siglo XX, con un grupo que se llamó Los Panidas, entre ellos grandes artistas también, como fue el caricaturista Rendón, como fue Fernando González, como fue Ciro Mendía, el poeta de Caldas, entre otros, el gran cronista Luis Tejada, que se me olvidaba, el gran cronista de Barbosa. Formaron ese grupo de Los Panidas, que lo que querían era ser como los descendientes del dios Pan en medio de esa Medellín de principios del siglo XX, de esa provincia que se estaba abriendo al mundo, y se estaba abriendo al mundo no solo en términos industriales, sino también en términos de la cultura. No en vano, en el año de 1914, León de Grave compone uno de sus primeros poemas que se llama justamente Villa de la Candelaria, el cual dice: vano el motivo de esta prosa, nada, cosas de todo día, sucesos banales, gente necia, local y chata y Roma, gran tráfico en el marco de la plaza, chismes, catolicismo y una total inopia en los cerebros, cual si todo se fincara en la riqueza, en menjurjes bursátiles y en un mayor volumen de la panza. Vemos cómo este poeta de 19 años está haciendo una breve radiografía de lo que es la sociedad antioqueña, mercantilista, digamos de esas grandes sociedades comerciales que se estaban fundando desde el siglo XIX y que habían llegado a un siglo XX capitalista ya en Colombia o precapitalista en la provincia, y él ya lo estaba denunciando desde su poesía. Podemos decir que es un poeta revolucionario desde sus inicios, no solo porque rompe con algunas estructuras que venían anquilosadas del romanticismo del pasado, sin embargo también tiene algunos poemas en tono romántico,
pero pudiéramos plantear que ya se acerca más como al lenguaje de los simbolistas franceses y sobre todo con la influencia de escritores del tono de Rabelais, del mismo François Villon, de Gaspar de la Noche, quien viene a hacer eco en la literatura greifiana de principios pues, de su obra. Encontramos también de entrada al juego por el lenguaje, como dice en uno de sus sonetos: sin embargo, y el odio por la dueña gramática es porque es un trabajo sesudo con respecto a las formas, a la arquitectura del poema, y es ahí donde empieza a construir en esa juventud todo un mundo no solo onírico, sino también estructural de la poesía greifiana. Otro poema de esa época fueron Las horas rápidas, nos va a hablar un poco como de esa complejidad lingüística que luego en otros poemas, digamos, no va a ser tanto. Fueron las horas rápidas y el dolor permanente. ¿Sabes tú, Mona Lisa, en cuyo cielo esconde Yahvé, Jehová o Yahvé, fulminante y potente a mi gentil amada? Mona Lisa responde, y la voz del retrato melodiosa fluía, y muy queda me dijo cuyo era el cielo donde la amada mía presa demora la jauría divina de Yahvé, el recinto circunda, tal la razón porque ella no huía. Mas mi esperanza no en un pozo se hunda, atristecida por el obstáculo imprevisto, cual obstáculo vale si ágil mar ego inunda lo veloz con desprecio total, fatal y listo. Ellos sean Yahvé, Jehová o Yahvé, ellos sean Satán, Belzebut o Mefisto. Yo soy un ciudadano de la luna, ¿lo sabe? En poemas como este, como planteaba, donde se ve la complejidad del lenguaje, pero también la sensibilidad del artista, digamos en ese amalgamamiento de emociones, donde mezcla esa figura de la Mona Lisa, empieza a dialogar con un cuadro de Da Vinci, y en esa amplitud de la cultura también, de esa revolución cultural que se estaban planteando los Panídas, se ve denotada en estos poemas. También en este poema Ofelia, el cual es un claro homenaje a la Ofelia shakespeariana, y que es uno de los poemas, digamos, que menos se antologizan de él. León de Greiff, al igual que los grandes poetas, no solo colombianos, sino universales, terminan siendo, por decirlo de algún modo, asesinada su poesía en las antologías, porque siempre se antologizan los mismos poemas y la gente termina conociéndolo solo por una parte de su obra. Vamos a tratar en estos minutos como de compartir algunos de los poemas, digamos, no tan desconocidos, pero que sí no son de los que todo el mundo comúnmente lee. Ofelia, rapsodias de antaño. Dolidas doncellas, morenas y rubias, morenas de senos garridos y de bocas ávidas, de blandos y verdes ojos de esmeralda, de lánguidos labios sin sangre, en torno del féretro donde viene Ofelia. Los llantos sonoros y fúnebres cántigas, ¿acaso no digan del luto que va por las almas? Doncellas, doncellas, morenas y rubias, miradas ardientes y bocas lozanas, ojos extraviados y labios exangües. Ofelia, la rubia de ojos de esmeralda. Ofelia, la estrella más límpida, la oveja más cándida, que murió perfumando las ondas pérfidas y glaucas, que regó con sus pétalos sonrosados y tibios las indolentes aguas, que tronchó con sus manos inánimes los juncos y ramas, y bendijo las linfas con la albura del cuerpo, con la albura del alma. Ofelia la blonda, Ofelia la pálida, murió de silencio con las alas abiertas, los ojos abiertos, la pupila estática, mirando en las nubes la amarga silueta del príncipe loco. Murió de silencio la cándida y rubia doncella de ojos de esmeralda. Los llantos sonoros no dicen las ansias, silencio en la nota que tremen las arpas, silencio en los bronces de adustas campanas,
silencio en el viento que azota su caja, silencio en las sombras que rozan su cuerpo, silencio, 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 alimañas, felices gusanos que gustáis su sangre, tan dulce, tan cándida, silencio en los pinos, cipreses y acacias, silencio en los ojos que ya están sin lágrimas, silencio en las bocas que no gimen lánguidas, melodías dolientes, amargas, silencio en los labios, silencio, silencio en las almas. 1915, cuando el poeta cumplió 20 años. Si León de Greiff era un escritor bohemio, sí, lo era. Pero como él mismo decía, al aguardiente no le debo un solo poema, un solo verso. León de Greiff también, como hemos dicho, es un gran conocedor de la literatura universal. Bebe de toda la tragedia griega, de la gran literatura griega, latina, hindú. Indudablemente lee la Edda Menor y la Edda Mayor, que son las grandes gestas de la literatura nórdica. Lo vamos a ver en algunos poemas, incluso como el relato del Escalde. Lo encontramos también en la música. Podríamos aseverar que es uno de los poetas más musicales de la lengua castellana. Encontramos movimientos como sonatinas, scherzos, danzas, chaconas, suites, lo que él mismo llamó música al aire libre, música de cámara y al aire libre. Con León de Greiff y con el grupo de los Panidas, que posteriormente algunos de ellos pasarían a ser el grupo de los Nuevos, se amplía esa gran cultura de la nueva literatura colombiana. Aún así, como no solo de versos vive el hombre, León de Greiff tiene que trabajar, y uno de los trabajos que realiza es en la construcción del ferrocarril de Amagá, acá en la zona del río Cauca, de donde surgen algunos poemas muy importantes de esa época de la década del 20, de los cuales vamos a leer algunos. En este poema, por ejemplo, vamos a encontrar no solo las descripciones geográficas de esa música que tienen también los paisajes, sino también esa erudición musical que le acompañaba. Sonatina en re menor. Muy lenta el agua sobre los campos cae. La tórrida selva ahora bañan las lluvias invernales. Sendales grises revisten cañadas y valles estrechos. Las cimas enhiestas cubren densos sendales albísimos. Lenta el agua sobre los campos cae. Estremecidas las palmeras, desmelenados los guaduales. El río encinta de gigantescos árboles. El tedio de brumas regado por todas partes. Por el piano unos dedos rudos pulsan unas teclas suaves. Adagio molto lento, quasi grave en re menor, de una sonata que la compuso, nadie lo sabe. Por el piano unos dedos inhábiles pulsan las teclas mudas de mis sueños innumerables. Adagio molto lento, quasi grave. Muy lenta el agua sobre los campos hirsutos cae, sobre los erizados matojos y los ásperos herbazales, sobre las hojas de zinc de las techumbres estridulantes. Ante mi gesto fatigado, la lluvia cae, y a mis pies, como un perro amigo,
el fastidio yace. Sendales grises revisten cañadas y valles, las cimas enhiestas cubren densos sendales. Albísimos, el río encinta de troncos gigantes, entumecidos mis deseos vibrantes, entumecidas mis ambiciones zigzagueantes. Por el piano unos dedos rudos pulsan las teclas suaves, adagio molto lento, quasi grave en re menor, de una sonata que la compuso, nadie lo sabe. Por el piano unos dedos traban acordes a ninguno semejantes. Una velada melodía pasea su cántiga frágil, donde el amor a la única es la esencia inefable. Los dedos pulsan las teclas mudas de mis ensueños innumerables. Muy lenta el agua sobre los campos cae, la tórrida selva ahora bañan las lluvias invernales. Febrero de 1927, El Morito, Río Cauca. En esta época de su vida, por el trabajo en el ferrocarril, por las labores que realiza con la empresa de ferrocarriles, León de Greiff se ve muy relacionado con el Cauca, con Bolombolo, a quien llama el país del sol sonoro, y también en términos oníricos lo llama Sillexahuibo, así como al río Cauca lo llama el río Bedrunco. Comienza a renombrar las cosas, a resignificarlas, a resemantizar. De ahí, digamos que puede tener uno de los amores más grandes que lo acompañan a lo largo de su vida, aunque haya sido efímero, y es Rosa del Cauca, a la cual le compone esta canción. Canción de Rosa del Cauca. Cerca de donde júntase la comía con el Cauca, Rosa pícara vivía del campamento lujuriante hada. Guisos cuan apetitosos mano albirrosa guisaba. Rosa Maritornes única, mejor sus manos rosa albas, frentes, mejillas que la fiebre dora, frentes, mejillas que la fiebre exalta, acariciaban gaviotas sobre la mar que ispe la borrasca. Oh rosa, la de mis besos, y en su boca vibrátil, tibia aljaba de la lengua vivaz, venusina flecha para mi boca sansebastianizada. Oh rosa, la de los ojos como la noche cerrada, y un sutil estrabismo los volvía pérfidas y malignas azagallas, para mi corazón al par audaz y tímido, para mi corazón dardos, virotes y macanas, y me herían dulcísimos sus ojos de terciopelo, negros y de lascivia en llamas. Oh rosa de los brazos de fulva leona en brama, rosa pícara felina, y en sus brazos morenos naufragaba mi ser a pique jubiloso. Oh mármol móvil en la móvil hamaca, oh mármol ágil sobre los yerbazales, rútilo mármol con las rubias aguas del Cauca río, retosante fauno, Flavio Sileno, ansioso de la nuda oreada, fogoso mármol, Venus sapiente en la alcoba a la noche insomne y ávida. Cerca de donde junta se la comía con el Cauca, Rosa pícara vivía, síntesis de ninones y de aspacias. Por ella riñas, enojos, celos, duelos, algaradas. Rosa, Helena de esa Troya, mucho más hembra que la Helena clásica. Rosa, la de los labios gordezuelos y los perfectos muslos y las róseas cúpulas elásticas. Rosa, fugada con los años idos, donde amarás ahora, Venus de Bolombolo, la is del Cauca.
Luego de escuchar a nuestro invitado especial, Yandey Marcel Solvillerte, y para terminar esta sección debemos decir que León de Greiff terminó sus estudios básicos en el Liceo de la Universidad de Antioquia en Medellín, cursó 3 años en la Escuela de Minas de la Universidad de Antioquia hasta que se trasladó a Bogotá, donde vivió casi toda su vida y pasó generaciones de bohemia y vanguardismo. Allí fue donde comenzó a estudiar Derecho en la Universidad Libre de Santa Fe de Bogotá, a la vez que adquiría amplios conocimientos de matemática y música. Desde muy joven mostró una inquietud literaria muy fuerte, desarrollando así un estilo innovador. A los 20 años colaboró con la revista, fue director de la revista Los Paneas y también formó parte del grupo literario del mismo nombre. Y con esto finalizamos esta primera sección sobre vida y vasta y rica obra de León de Greiff. En la próxima sesión ampliaremos más nuestro conocimiento acerca de León de Greiff por nuestro invitado especial, Yandey Marcel Solvillerte, y con la grata presencia de ustedes. Muchas gracias.